Hoy es un día muy especial, un día en el que millones de voces se unen en un mismo sentir: honrar a la Virgen de Guadalupe, símbolo de fe, identidad y amor para todo un pueblo. Como cada año, los artistas se unen para ofrecerle a la Virgen lo más puro que tienen: su voz, su música y su corazón. Hoy en el canal vamos a analizar las actuaciones de las voces más queridas de México. Empezamos por Lucero Mijares. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones, suscríbete al canal y regálame ese like para que este video llegue a muchas más personas. Madre mía, estoy aquí otro año, feliz de la vida. Qué linda sonrisa tiene. Este tu día. Tiene la sonrisa de la madre, es un calco la sonrisa de su mamá. A ti, Virgencita, mi guadalupana. Algo que se puede destacar de la voz de Lucero Mijares es la claridad. Es una voz que yo diría que, si le tengo que poner un adjetivo, podría decir que es una voz cristalina. Así es como me suena a mí la voz de Lucero. Yo quiero ofrecerte un canto valiente, que México entero te brinda sonriente. Otra de las cosas tan bonitas, Lucero tiene un oído musical espectacular y la afinación es muy buena, chicos. No tengo nada que decir a nivel afinación en todas las ocasiones que la he escuchado cantar. La verdad es que es tremendamente afinada y eso es algo que obviamente se agradece. Cuando un cantante por naturaleza ya es afinado, no necesita absolutamente ningún tipo de modulador que esté corrigiendo problemas pues de afinación. La verdad es que suena muy muy bien. Yo sé que en el cielo tú escuchas mi canto. Fíjate, el vibrato es tremendamente regular, son notas sostenidas que generalmente, por lo menos en esta canción, está sosteniendo desde el principio hasta el final de la nota continúa en su sitio, la nota no se cae, por eso hablo también de la afinación. Lucero tiene esa ventaja de poder sostener notas sin que esa nota pues en determinado momento pues caiga. Se agradece muchísimo cuando el artista tiene ese nivel de dosificación del aire a tal punto que el sonido siempre sea uniforme, desde el principio hasta el final, y eso es muy muy bonito. Y sé que con celo nos cubre tu manto, Virgencita chula, tú eres un encanto. Y en las notas agudas, por ejemplo, fíjate que esta nota es bien aguda y es un do-5, nada más y nada menos que un do-5 en pleno belting, que Lucero lo mantiene con total precisión y con una colocación que, si tú te fijas, la escuchas, en ningún momento suena estridente. Es decir, un do-5 se puede lograr si uno coloca correctamente y si la tesitura de la persona da para cantar esa nota en belting, no necesariamente esa nota tiene que sonar pues estridente y molesta al oído. En el caso de Lucero tiene unos agudos que realmente en belting no molestan, son agradables de escuchar, son voces que acarician, ¿no? Inclusive estando en el do-5. Luego Lucero tiene la facilidad de pasar muy rápidamente, porque además está habituada por el teatro musical, a trabajar con la voz mixta. Ella está súper habituada y puede lograr tonalidades en un solo, en un la, de la quinta octava en plena mixed voice, cuando ya se torna ese sonido como un poco más metálico de la voz, que lo usa pues en otro tipo de interpretaciones. No en esta. En esta está utilizando su voz de pecho llevada pues al belting, ¿no? Tu nombre es Arullo y el mundo lo sabe. Tú eres nuestro orgullo, mi México es tuyo. Tú guardas la llave. Suave, aireado para finalizar, canta con total devoción. Se le va el amor por los ojos a Lucero, y otra de las cosas tan bonitas que tiene, que además es un común denominador, es una particularidad madre e hija, yo ya lo he explicado en otra ocasión, que cantan a través de los ojos y con una sonrisa en la boca, y eso pues al final te pone a ti la sonrisa en la boca porque se contagian todos estos gestos, ¿no? Y es muy dulce. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas.
Millares de estrellas, fíjate, la colocación de la boca, la articulación, cómo ella utiliza una apertura completa de la boca, no deja en ningún momento de sonreír, está continuamente mirando a la Virgen y sonriendo continuamente a medida que va cantando. Chicos, ¿cuántas personas eran? Porque todos los años se congrega allí, pues miles y miles y miles y miles de personas. Es una auténtica locura. Y no sé este año qué ha pasado. Contarme un poquito. Mírala. Es tan bonita. Mi Virgen morena, mi Virgen ranchera, eres nuestra reina, México es tu tierra. México es tu tierra. Fíjate cómo va arrastrando, que es un común denominador pues de las rancheras, este arrastre como una especie de glissando para poder cantar, ¿no? En este caso, un común denominador también es el growl para hacer este tipo de arrastre con la voz como más así, como más de entraña. En el caso de Lucero es todo una ternura y es todo una dulzura, por lo tanto, en este caso no está utilizando ningún tipo de distorsión o growl o algo que le aporte pues como más fuerza o como más rabia a la voz. No necesita, en este caso lo está haciendo con total dulzura, ¿no? Y tú su bandera, que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Hermosa, me encanta, me encanta, me encanta. Fíjate cómo pudo sostener. En algún momento pues se ha llevado un poquito la mano al abdomen. No sé si fue parte pues un poquito de nervios también del momento o porque sabía lo que iba a venir y se estaba controlando a nivel respiratorio también. El tema de la mano en el abdomen para saber que la respiración pues esté yendo pues hacia abajo, se esté colocando allí esta forma de tomar la respiración más postdiafragmática, o por un tema de nervios o porque ella generalmente se suele poner la mano en el abdomen para cantar. La verdad es que no me he fijado muchísimo en este detalle. Ahora lo he visto, que lo vi claramente porque lo hacía. Está muy bonita la nota sostenida, otra vez en un do-5 en pleno belting, vibrando desde el principio hasta el final, y la verdad es que la nota se ha colocado, se ha proyectado y la verdad es que ha sonado, chicos, ¿qué les puedo decir? Ha sonado perfecta la actuación. Se relaja y sonríe. Hermosa. Hermosa, 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 qué linda la actuación de Lucero Mijares. Siempre es un gusto escucharla y siempre es un gusto pues traerla al canal porque es una voz muy dulce, es una voz muy bonita y es una voz tremendamente agradable de escuchar, por lo menos para mi oído. Igual que me pasa con Lucero Madre, es súper agradable de escuchar, con un tono de voz completamente diferente al de Lucero Hija, porque la voz de Lucero Mamá es un poco más grave, se ha tornado más grave con el paso del tiempo, pero las dos me producen este sentimiento como de dulzura, como de ternura por sus facciones, como sonríen por los ojos, por la mirada, cada vez que las escucho cantar, y pues me gusta muchísimo traerlas al canal. Ha sido maravillosa la presentación de Lucero para la Virgen de Guadalupe y ahora vamos a intentar seguir con Lucero Madre. ¿Qué les parece? Los espero en el próximo vídeo.